Si puedes hacerlo solo, hazlo solo y no te asocies. ¿Por qué? ¿Por qué pienso que no es bueno asociarse? Bueno, te lo voy a explicar durante este video. Ahora, eso no quiere decir que yo esté en contra de tener socios, y hay diferentes tipos de socios, por lo menos dos, los vamos a identificar, y te voy a decir en cuál creo que sí podría ser un buen socio y cuál no es. No un buen socio, no es el motivo correcto por qué asociarse. Así que vamos al video. Bueno, como te mencionaba, no es que no me gusta asociarme, pero lo que pasa es que ya he vivido la experiencia. Entonces te voy a hablar desde la óptica mía. Para ser socio tú tienes dos opciones. Está el socio capitalista, que es el socio que yo desde mi punto de vista creo que es el mejor. Vamos, después voy a hablar de ese más tendido. Ahora no. El socio capitalista es el socio que no trabaja en tu empresa, pero sí aporta dinero. ¿Ya? Ese es el que te va a dar dinero, pero no te va a aportar nada más que eso, que el dinero. Obviamente va a esperar su retribución en el tiempo. ¿Cuál es el socio que personalmente dentro del emprendimiento creo que complica mucho? Y por lo menos a mí me complicó. Es el socio ese socio compañero que uno busca. Ahora alguien me puede decir, no, pero socio compañero es alguna aventura. Bueno, mira, la verdad es que todo eso se resume en una sola palabra cuando tú partes y quieres tener un socio compañero, alguien que comparte la idea. Eso se llama miedo. Miedo. Y por esa razón la gente se asocia. Sí, lo entiendo. Yo también lo viví. El miedo es lo que te impulsa a cuando, si las cosas van a fracasar, llorar juntos es mejor que reír separados, ¿cierto? Entonces, a veces uno prefiere llorar con alguien, tener un confidente. Pero esos no son motivos reales para entonces tener un socio. No es lo que realmente necesitas tú para que sea un socio, un verdadero socio dentro de un emprendimiento. Y el problema es que hay muchos promiscuos que invitan a socios a meterse en la cama con ellos, entre comillas, pero es demasiado, solo por el hecho de tener este miedo. Entonces, no, el miedo, el ser socio y tener miedo es el mayor problema que te puede pasar. Si necesitas dinero, anda a un banco. Si estás pensando en un socio porque no te lo puedes con todo, entonces búscate un trabajador. Ahora, si estás pensando en un socio porque hay un área que tú no la dominas, trata de subcontratarla. Si hay ciertas cosas que necesitas hacer y tú no las sabes hacer, o necesitas guía, búscate un coach. Si estás pensando en tener socios por miedo, entonces bueno, hace deporte, no sé, pues búscale algo. Pero no busques un socio para solventar ese tipo de cosas. ¿Ya? Primero. Pero si ya no puedes, si tienes que tener un socio, va a tener que saber poner ciertas reglas. ¿Ya? Y esa es la realidad que lleva o conlleva este mundo de tener socios. Como te dije, si el socio va a aportar económicamente, porque el banco no da, sería ideal que ese socio no sea un trabajador más dentro de la empresa. Tú me dirías, pero ¿por qué? Si a lo mejor me apoya, crecemos juntos. Mira, te lo voy a poner en este caso. Si tú tienes un socio, un caso X, ya, si tú eres peluquero y te quieres asociar, peluquero barbero, y te quieres asociar con otro peluquero y barbero, resulta que los dos tienen las mismas competencias. Entonces se van a asociar. Entonces ninguno está cubriendo a la otra. Simplemente se están acompañando en proyectos que son afines. Cierto. Pero en el tiempo, cada uno tiene su propio estilo y su forma de ver la visión. Y eso puede generar una disrupción en la sociedad. El problema es que desarmar eso después del tiempo, cuando ya no piensan igual, es tremendamente complejo. ¿Ya? Entonces hay mucha arista de por qué un socio no. Ahora, si el socio es un complemento, podríamos decir ya a lo mejor funciona. O sea, tú eres el barbero y el otro el contador. Perfecto, a lo mejor podría funcionar. ¿Te das cuenta? A lo mejor. Pero a la larga, si tú eres el de la fuerza, el de la idea, el que tiene la motivación y el motor para hacerlo, ¿por qué necesitas a alguien? Generalmente es por miedo.
te lo voy a decir, es por miedo. Necesitas compartir ese riesgo, esa frustración, ese miedo con alguien. Y sí, psicológicamente al principio te puede sonar bien y agradable, pero en el tiempo no es lo mejor. No te va a solucionar ningún problema. ¿Ok? Como te decía, no lo compartas con nadie si tienes la idea clara. Y no por egoísmo, sino por el futuro. ¿Ya? Vas a terminar pagando muy caro una flaqueza en varios años más. Y lo vas a descubrir después. Yo ya lo viví. Te voy a narrar de ahí mi historia. Y claro, luego van a surgir las desavenencias más comunes. Y son cosas que son complejas. Ahí tú empiezas a ver varias, ¿ya? Varias desavenencias. Entonces, desde mi punto de vista, bueno, este video igual yo lo hago un poco en resumen y rápido porque me podría explayar mucho. Pero efectivamente, si tú tienes una buena idea, tienes la fuerza mental, la capacidad, tienes eso que hablamos de la capacidad de la incertidumbre, salir adelante, de luchar, y eres un verdadero motor, a lo mejor necesitas otro tipo de cosas y son complementos que a lo mejor sí puedes pagar. Ahora, si no los puedes pagar, a veces uno dice, bueno, voy a hacer que trabaje gratis un socio. Pero fíjate que eso es una trampa, porque es pan para ahora, hambre para mañana. Porque hoy día a lo mejor lo vas a necesitar, pero en el futuro vas a tener que pagar grandes costos por tener eso en tu empresa. Un socio no es como un trabajador, ¿ya? Es una sociedad. Y en el tiempo se puede dividir y puede pensar de manera diferente y te puede retrasar o atrasar. Si estás solo, a veces avanzas mucho más rápido, resuelves mucho más rápido, no tienes que consultar a tantas personas para tomar decisiones, sino lo haces todo más rápido. Si necesitas consejo, búscalo con otra persona, con otro emprendedor, con otras personas. Si necesitas temas financieros, búscate un contador, alguien de confianza, alguien que te ayude. Si necesitas un trabajo, contrata a alguien. Si necesitas a alguien que te escuche, búscate un psicólogo, un coach. O sea, viejo, busca otra alternativa. Pero tener esos motivos para tener un socio, jamás, viejo, jamás. Y si ya lo hiciste y estás en el peor momento de esa etapa, déjame decirte lo duro. Botar a la basura y partir de cero. Lo siento. Es lo que yo hice. Y creo que así funcionó por lo menos para mí. Y creo que es como funciona. No creo que una sociedad llegue a buen puerto si hay tantas desavenencias en el camino. Mira, cuando yo partí mi emprendimiento, yo inicié mi carrera de ser emprendedor muy joven, a los veintitantos ya estaba ya tratando de hacer, trabajaba obviamente en una empresa, pero ya empezaba a hacer cosas en paralelo para poder mantenerme. Pero cometí esa misma experiencia, pues no me atrevía porque no tenía mentores, no tenía nada. No vengo de una familia de empresarios ni gente que tenga la misma mentalidad mía. Vengo de familias que son mucho más conservadoras, más clásicas, el trabajo, tu trabajo me amé. Entonces, pasar ese proceso y empezar a consumir, leer y prepararme para salir, costó. Pero uno de los mayores problemas que tuve fue que comencé a compartir estos pensamientos afines con personas dentro de mi empresa donde trabajamos. No mi empresa donde yo trabajaba, no era mía. Entonces comenzamos a ser amigos en eso. Y damos ideas, tiramos líneas. Y claro, cuando alguien aporta y cree que está aportando una idea, uno siente inconscientemente que a lo mejor tiene que ser parte de esa persona. Mira, ese principio es tan poco trascendental en el tiempo que es un precio muy alto si tú metes a una persona porque te aportó una idea o porque dijo algo. O sea, de frentón, no, 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 no. No, ni se te ocurra. O sea, si lo estás pensando, te digo no. Te digo, ya lo viví. Yo viví ese periodo. Tenía unos compañeros de trabajo, conversamos el asunto, lo hablamos, cada uno tenía su área. Pero el motor del emprendimiento siempre fui yo. A mí me gustaba el tema. En una ocasión, eh, se dio que, que uno de los que trabajaba en la empresa se independizó, salió. Pero no es que se independizó a ser entre comillas, él emprendedor, buscaba otros aires. ¿Ya? Él estaba aburrido, era más joven sobre todo. Él quería hacer otras cosas. ¿Ya? Era mucho más, su mente estaba mucho más abierta. Él quería estudiar fuera del país, hacer otras cosas. O sea, tenía una mente bien prodigiosa, inteligente. Pero a él
le surgió algo interesante. Eh, y yo conversaba con otro compañero y como que se triangularon las conversaciones. Entonces empezamos a compartir estas ideas. Este tercero, o sea, el primero, el que salió, era un cabro joven. Y el otro era mayor que yo. Yo era como el del medio. Entonces voy a narrar así. Uno era el menor, yo era el del medio y el otro era mayor. De alguna manera, el que era mayor eh, 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 fue repositorio de todas mis dudas, de mis conversaciones, hablaba con él. Él no era en sí un motor, te fijas, no era una persona que quisiera aportar buenas ideas, porque él tenía un carácter muy de dirección, ¿ya? Entonces, eso era bueno, se tomaban esas sugerencias, pero eso no tenía un valor intrínseco para ser parte de la sociedad. Pero en mi inexperiencia, yo pensaba que sí. Ahora él pensaba que sí, porque cualquier cosa que le diera más dinero era bueno. Y ahí hay que tener cuidado. Hay gente que siempre quiere tener, o sea, ganar más dinero. O sea, es normal. Todos quieren ganar más dinero. ¿Ya? Por eso uno no debe invitar a personas porque sí. ¿Ya? Hay personas que están buscando ganar más dinero del que ganan. Gente cuyo interés en la vida es otro. Te fijas, no son emprendedores. Ellos, si algo le va a dar más dinero, van a querer tomarlo. ¿Ya? Entonces, esa persona estaba ahí. No lo culpo. No estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que ese era su perfil. El otro no era un perfil emprendedor, era un perfil más soñador, el más pequeño. Era un perfil más soñador, más de aventura. Él quería estudiar fuera. Pero se encontró de frente con algo que empujó esta idea que se había ido conversando. ¿Ya? Entonces, él necesita algo, me lo consulta y comenzamos a cranear esto, a planificarlo, a hablarlo. Y de alguna manera fue tomando forma. Ahora, eso que quiero comentar es todo lo que no se debe hacer. Pues nos juntamos, hablamos, tiramos línea eh, y al final partimos. Pero todo partió como una asesoría. Íbamos a hacer asesoría respecto a lo que teníamos. Ahora, en el fondo yo tenía un producto. Yo desarrollé un software y era un producto que podía acompañar a la asesoría. Pero en sí mismo tenía un valor único. O sea, era un producto por sí mismo. Entonces, dentro de esta esfera, lo estoy mencionando, el que sale a vender el conocimiento afuera y se encuentra con ese conocimiento y conversa conmigo, de alguna manera sí podríamos habernos asociado, porque íbamos a cumplir roles diferentes. Pero el tercero, que era el mayor, de alguna manera terminó dentro de la sociedad, por X motivo. Hay anécdotas que las voy a contar después. Quedó dentro de la sociedad. Un par de lágrimas por ahí para que lo metiéramos. Pero quedó dentro de la sociedad. Y partió la sociedad así. Yo después salí de mi trabajo y comenzamos a trabajar y nos pagábamos un sueldo los tres. Y ahí viene el siguiente error. En un principio, el joven que nos trajo el proyecto, eh, que me trajo la conversación, él, él tenía más participación y lo pidió así. Y claro, en un principio podría ser porque le estaba trayendo el negocio. Entonces yo dije que sí, lo acepté. Pero ahí hay un tema, la inexperiencia. Porque yo nunca había formado una sociedad hasta ese minuto. ¿Ya? Solamente hacía trabajos en forma independiente. O sea, había formado empresas, pero no con esa musculatura real, ¿ya? O sea, sino más bien esas empresas que uno forma, da uno que otro servicio de boleta y va trabajando en las noches y trabaja y hace más dinero. ¿Ya? Entonces, al final dije, ok, y compartí mi porcentaje con este otro que era el mayor. Pero la visión mía del emprendimiento era que mi software se vendiera y creciera y a nivel latinoamericano. O sea, yo tenía esa visión, esa musculatura, ese deseo, ese poder, esa motivación. El más grande, la única motivación que tenía era ganar más dinero. Y el menor, la motivación que tenía, desde mi punto de vista, porque estoy equivocado, era sentirse importante, sentirse glorioso, sentir que era
como un Steve Jobs, muy soñador, muy Steve Jobs, muy Elon Musk, muy de una onda muy de ser extraordinario. Ya quiero ser presidente de la República. O sea, ese tipo de sueño. Entonces, está bien. Pero como era más pequeño, oscilaba en diferentes, en su mente, oscilaba en diferentes pensamientos. ¿Ya? Desde querer ser un gran académico hasta ser un gran empresario. Entonces, eran como cosas que oscilaban muy extrañamente en su vida. Entonces, claro, cuando él fue logrando esto de ir cerrando cierto negocio con una persona en otro país, claro, para él fue un gran logro. Y obviamente yo entré ahí a apoyar y obviamente. Y él lo catalogó y le dio un valor a eso intrínseco y está bien. Pero cuando ya estábamos los tres en la empresa, me di cuenta poco a poco que el valor, o lo que yo tenía como pensaba como empresa, el valor lo iba a aportar mayormente yo, con un software. Un software que ninguno de ambos había creado, conocía o podían aportar. El menor rápidamente trató de ponerse al nivel, ya se esforzó y lo logró. Es un hombre muy inteligente. No estoy diciendo que el mayor sea un hombre muy no inteligente, es un hombre inteligente también, pero solo quería dinero. Ahora, ¿por qué quería dinero? Porque ya estaba sin trabajo. Entiendo. Lo, creo que hoy día logro entender con la madurez que él tenía deudas, muchas, tenía una familia, tenía muchas cosas encima y más encima había quedado sin trabajo. Entonces esta sociedad era un salvavidas y entró en ella. Pero de alguna manera eh, quería dominar el asunto, quería gerenciar. Y ahí se producen este tipo de desavenencia. Y comienzan a aparecer estos pensadores que no hacen nada, que son grandes ideas, pero que no son capaces de ir a la práctica. Y ahí viene un punto importante. Un emprendedor tiene que ser capaz de lo que sueña, piensa, construirlo. No con una idea vas a ser un empresario exitoso. Tienes que ser capaz de construirla. Tienes que ser capaz de pegar el clavo, de sacar el clavo, de armar esa historia. Bueno, en el camino eso no ocurría con ellos. Y ahí comienzan todas esas desavenencias. Mira, yo te voy a mencionar algunas que no son particularmente todas el caso que a mí me ocurrieron. Pero son cosas que a veces voy a mencionarlas, que pueden afectar cuando tú tienes socio. Y pon atención porque son interesantes. Cuando tú empiezas a trabajar, al principio nadie discute las partes, nada, ni una cosa. Todo es feliz, el camino feliz, el camino feliz. Primer error. Cuando uno forma una sociedad, si lo vas a hacer, yo no te lo recomiendo, pero si lo vas a tener que hacer o lo quieres hacer, vas a tener que pasar por algo súper heavy. Y es, ¿cuál es, cuando estás formando la sociedad, cuál es la salida de la sociedad? Nadie lo hace, pero créeme que es súper importante. Nadie lo quiere hacer porque se habla de desconfianza, pero no. Cuando vas a formar una sociedad, es bueno que de alguna manera también se bosqueje los motivos de la salida y cómo pactarían retirarse. Créeme que es buena, es bueno. Créeme que es bueno. ¿Ya? Nadie lo hace. Todos caen en camino feliz, camino feliz, camino feliz. En el camino feliz nadie habla de plata, en el camino feliz. Pero en el tiempo tú te vas dando cuenta que cuando empiezas a trabajar y te vas esforzando, te das cuenta que siempre uno siente que hace más que el otro. Y eso va a ocurrir sobre todo si es un circo peor y todos tratamos de hacer varias cosas. Al principio no te molesta, pero cuando eso se hace extensible en el tiempo, sí molesta. ¿Ya? Molesta totalmente. Entonces, de repente te das cuenta que tú eres el verdadero motor, el que lleva la situación, pero está todo repartido en partes iguales. Y la otra parte solo te exige que tú sigas funcionando, porque si tú no funcionas, la sociedad no funciona. Eso sentí yo. Llegó un minuto en que el pequeño, como le dije, oscilaba, el más pequeño oscilaba en sus pensamientos y él quería estudiar fuera. Así que tomó la radical decisión de irse a vivir afuera. O sea, ya no estar en la empresa todo el día. Y eso ya era un problema. Entonces, ¿te das cuenta que eso genera situaciones? Te voy a seguir contando más porque son varias más las que se van generando. Entonces, esa fue la primera que a mí me pasó. Entonces, como te comentaba, él decidió irse. Y me pareció al principio curioso que alguien tratara de crear una empresa, participar, y luego que se quisiera ir. ¿Ok?
Perfecto, me pareció bien. Él lo decidió, su decisión. Se quedó dentro de la sociedad, solo como accionista. Pero eso ya para mí ya no iba a aportar en el trabajo diario. La pregunta era, ¿por qué iba a ser accionista de por vida de algo donde él no iba a tener ningún aporte, injerencia, ni económico ni nada? Entonces te das cuenta que comienza a ocurrir algo que es un segundo motivo de esa aveniencia que podría ser la desconfianza. Y créeme que este fue un motivo complejo. Y te voy a decir complejo porque de alguna manera el otro socio, eh, y ahí viene el otro problema, los problemas o las ideas que tú tengas raras, háblalas con psicólogo o con coach especializado en esto, no entre socios. Nosotros entre los dos nos empezamos a conversar este asunto y los dos ideábamos y teníamos ideas retorcidas de este otro socio, de lo que estaba haciendo en base a la desconfianza. Que a lo mejor quería hacer un negocio con un cliente por fuera, que quería que, quedarse con ciertos negocios de lo que habíamos logrado y así. Y ideamos cada cosa, pero horrible, o sea, eh, y no, el tema era claro y su postura era vender. Entonces, hoy día yo entiendo que, claro, como no vendía, no traía más negocio y se quería ir afuera, lo primero que yo pensé, y este otro socio también pensó, el más grande, más adulto, era que quería quitarnos el negocio y hacer negocios por el lado. Entonces imagínate que las cosas que pensábamos y las maquinábamos entre él y yo, salíamos a dar vueltas. Entonces, en vez de concentrarnos en seguir produciendo, seguir haciendo cosas, claro, y ahí tú te das cuenta de la estupidez dentro de tener socios. Mira, yo era el que tenía el software, entonces tenía que perfeccionarlo, mejorarlo, hacer el upgrade, instalarlo, implementarlo en los clientes. O sea, esa era mi labor. Ya la tenía clara y definida. Este cabro más joven, su labor era ir, buscar el cliente, hacer el engancho, vender el producto, dar la asesoría. Entraba yo, entrábamos los dos y hacíamos el tema. El último, el socio más adulto, se supone que de alguna manera tenía que entrar a tomar la parte de negocio de este socio más pequeño. Ser más bien él el que vendiera. Él era el que tenía que ir a vender. Pero la verdad es que no era su fuerte. Entonces no se logró hacer ese traspaso. Entonces nuestro socio flotaba un poco, te das cuenta el mayor. Y no se iba a ir de la sociedad. Y era obvio si ahí recibía dinero. Y afuera no tenía cómo encontrarlo. Y aquí ya lo tenía. Ahora, en su defensa, él alegaba que tenía ideas, y pensaba en la empresa y todo el tema. Pero es lo que vuelvo a insistir, son ideas que no era capaz de plasmar. Son ideas que él no era capaz de llevar a la práctica. Entonces al final se transformaba solo en un consumidor económico, un recurso muy caro dentro de la empresa, sin generar. ¿Ya? No creo que haya estado cómodo. Desde mi punto de vista era así. A lo mejor él tiene otra visión, tuvo otra visión. No lo sé. No me importa. En ese minuto para mí el emprendimiento iba en ese camino. Y entonces, imagínate que había tiempo para que nos pusiéramos a hablar del otro socio y sus ideas radicales de irse. Y era como extraño. Entonces pensábamos, no, este no, que me estafar. No, este no. No, este tipo, algo tiene planificado. Y lo otro era que cada vez que nosotros le preguntábamos por las ventas, no, si estoy visitando, hablando, y viajaba, era bueno para viajar, le encantaba viajar, y cualquier recurso que tenía la empresa lo ocupaba en viajar. Y eso era algo que también era muy, muy chistoso y risorio. Y claro, tú como era mi primera experiencia, yo intuía que estaba mal, pero no hacía nada. Más bien era como, ok, bueno, traerá un negocio. Eh, Incluso en un minuto pensé en escribir un libro, y bueno, nunca he dejado de pensarlo, que era como, él era como el cazando dragones, ¿ya? Entonces iba a cazar dragones afuera. Y nosotros éramos con los que nos quedamos en el fuerte esperando a este gran cazador de dragones, lo iba a traer. Que eran puros mitos, po. Entonces era, no, él iba a cazar dragones y la lucha era intensa y tenaz. Y la verdad es que no, no era tan así. Después yo me enteraba cuando me tocaba ir a los clientes, viajaba y me tocaba ir a esos clientes que ya teníamos, que al final eran los que teníamos, no había generado más clientes.
Este iba a puro pasarlo bien, divertirse un rato, dar su charlita, su asesoría, inventar alguna cosa por aquí y por allá, pero a la larga igual terminaba divirtiéndose, fumando, haciendo otras cosas. Eh, Dentro de su edad también, pues era un cabro joven, un cabro menos de 30 en ese minuto, entonces para él tenía toda la vida por delante. Eh, entonces, claro, todo eso fue generando que entonces esas desconfianzas fueron mermando. Y teníamos mucho tiempo, este otro tenía mucho tiempo para idear cosas y pensarlas. Entonces, claro, yo también enganchaba tontamente, y en vez de empezar a pensar pensamos en cómo cuidar la empresa y lo poco y nada que teníamos, de este otro que lo único que quería era robarnos la empresa hasta un punto, ¿te fijas? Y eso me di cuenta que eran pensamientos tan negativos que fueron apagando esa motivación, ese fuego dentro de mí de la empresa. ¿Ya? Lo otro desaveniencia era que, claro, porque yo producía de alguna manera la implementación de un software que había construido yo, donde ninguno de ellos había participado. Y ya no tenía problema en dejar el software, pero en parte igual. Uno en Europa viviendo, el otro no vendiendo nada y todos los días ahí preguntando qué hacemos, y yo implementando. Entonces ahí, yo comencé a darme cuenta de que esto no estaba bien. O sea, podíamos seguir conjuntos, pero había que cambiarla por porcentaje. Obviamente esa idea no iba a caer muy bien. Pero te fijas, ahí venía otra desavenencia. Eso tiene que ver mucho también con la eficiencia y la eficacia. Para algunos, la forma de trabajar de otro era de una manera y de la otra de otro. Entonces ya esa otra cosa. Se une todo a un todo, pero son cosas puntuales que voy destacando de los errores que yo fui cometiendo. O sea, yo veía al que era más grande, que era un compañero, podíamos hablar de las preocupaciones que teníamos en la empresa, pero eso no generaba en él un recurso. O sea, él no generaba recursos. Él era un recurso que gastaba. Ya era un peso. Y como tenía sus temas económicos y necesitaba el dinero, era como una merma constante y un riesgo constante, crediticio, en varios aspectos. Entonces pasó de ser o quizás un acompañamiento, algo, en el plazo pasó a ser un problema. ¿Te fijas? Por eso siempre he dicho, o sea, no busques por el miedo de hacer algo solo, de tener un compañero, alguien que compartir el riesgo. No, porque al final después termina rebotándote. Y a mí me rebotó. Él era diferente, pensaba diferente y hacía las cosas distintas y no tenía las mismas visiones. El otro cabro tampoco. Quería puro irse, vivir la vida y se juraba Steve Jobs, no sé, una cosa, un genio. ¿Ya? Era inteligente, pero no para tanto. Al final igual se fue. Eh, y lo otro también tenía que ver un poco con la desaveniencia, tiene que ver con los estilos. Los emprendimientos, mira, y como éramos tres generaciones distintas, yo era más de la camisa, más de pero no de la corbata, no de ver, ya como que esa etapa la había pasado un poco. En cambio el otro era más de esa muy formalidad, yo era un poco más de casual, pero el cabrón joven era de hawaiana y pantalón corto. Entonces, eso generaba también, oye, un cruce tremendo. eh, Porque claro, o sea, cómo venís vestido así, qué seriedad. Y eso también fue generando también una merma por estilos distintos. Entonces, entra otra desavenencia, estilos profesionales diferentes, pensamientos generacionales distintos, todo era distinto. A la larga, sabes tú que no quiero hablar mal de estas personas porque en realidad ya fue hace tiempo, la verdad es que no guardo ningún rencor y para mí fue aprendizaje. Pero era tan en todo el estrés de que la empresa no seguía generando, yo tenía un producto, el producto era mío, mm, yo lo podía replicar mil veces, ellos no sabían nada del producto, que yo empecé a sentir esa carga y esa rabia. Y perdí la motivación, perdí eso que hablamos, que aunque tú tengas un motivo al inicio, cuando ya no hay una motivación, un fuego, tú comienzas a decaer y empiezas a deprimirte, a sentir que lo que hiciste no fue correcto. Mi decisión fue radical, me fui, me salí de la sociedad. Ahí vino otro drama, como no se había pactado nada y habían contrato y trabajo de mi software, teníamos que llegar a un acuerdo. Pero eso también generó un montón de malas situaciones y cosas que las voy a contar más adelante.
abogados, gastos, mentiras entre medio, gente que habla cosas, no sé, situaciones extrañas y cosas que para mí eran eh, dignas de, de odio y de estupidez en realidad. Pero sí, entonces mi experiencia fue muy mala. Luego de esa experiencia tomé una decisión radical y dije, no, la próxima vez que yo me asocie va a ser con alguien que tenga, que aporte dinero y no trabaje en la empresa. Y si es que tengo la necesidad, pero imperiosa, de que tenga que estar en la empresa, tiene que ser una persona que haga algo totalmente diferente, pero demostrado. O sea, que soporte sea equivalente a eso y que cuando se pacte el inicio, se pacte justamente lo que uno aporta. ¿Ya? Bueno, esa fue mi experiencia. Luego, cuando inicié mi segundo emprendimiento, mi segunda empresa, lo hice solo. Y sí, fue mucho mejor. Todo fluyó de otras formas y todos los otros servicios los contraté. Por eso te digo, puedo decirte que efectivamente la primera fue de aprendizaje, pero por eso no recomiendo asociarte de esa forma. A mí me salió así, hay gente que me ha hablado maravilla de las sociedades, pero es por lo que decimos, es porque tienen roles definidos, es porque tienen situaciones distintas, porque hacen cosas diferentes, y porque a lo mejor pactaron a tiempo todas las cosas. ¿Ya? Eso no quita que en el futuro tengan problemas o no, ¿ya? Porque una sociedad siempre tiende a... Las personas tienden a cambiar y a ser diferentes. O sea, imagínate, este joven que partió con nosotros, de la noche a la mañana decidió ir a estudiar afuera, sacar un magíster afuera, y se desvinculó de la empresa. Aunque decía estar en la empresa, ya no estaba físicamente. La otra persona tenía problemas económicos y vivía en este rol, que la empresa era lo único que le iba a dar. Afuera sentía que no podía encontrar nada, entonces era un refugio, pero no producía nada la empresa, no lograba generar un negocio. Entonces, ya era un problema. Y yo luchando con esto, te digo, o sea, era una situación muy compleja. No, no se lo doy a nadie. Esta es la primera parte que estoy hablando de los socios. Después vamos a ir hablando un poquito más en profundidad de los socios y voy a ir narrando más cosas. Y obviamente vamos a ir hablando un poquito de algunas cosas más puntuales. Pero en síntesis es lo que estoy mencionando. O sea, eh, no creo que desde mi punto de vista, si lo puedes hacer solo, hazlo solo. Si necesitas los socios, pacta antes todo. Todo fríamente antes. Pacta antes. Si tienes dudas, pregúntale a otros que hayan experimentado. Pero no juegues al camino feliz en la primera con los socios. Porque es mucho riesgo para el futuro. Pan para ahora, hambre para mañana. Recuérdalo.